queremos compartir un video del domingo 11 de abril en que nos visitó Patricia Di Stefanis, egresada del Instituto Bíblico Buenos Aires, y ella es técnico superior en orientación familiar. Pertenece a la Iglesia Bautista de Liniers, y ella compartió sobre nosotros, sobre la vida familiar, en el marco de que como comunidad de fe estamos leyendo la carta de San Pablo a Colosenses. Y llegamos a esta sección delicada y profunda que aborda las relaciones domésticas. Así que estamos en Colosenses capítulo 3, 18 a 4.1. Dejamos entonces el lugar y escuchamos con atención a Patricia, que nos visitó en esa oportunidad. Como decía Fernando, bueno, ayer han estado leyendo sobre Colosenses, sobre la familia, así que sé que tienen fresquito ahí el pasaje, pero bueno, les voy a invitar que lo vayan buscando estos versículos, Colosenses 3, desde el versículo 18 a el capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar deteniéndonos ahí en esos versículos. Y mientras que ustedes lo buscan, está bueno poder tener en cuenta que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses, él estaba preso, ¿no? Y cuando, estando allí, en su prisión, le llega esta noticia de que los colosenses, aquellos que habían sido fuertes en la fe, estaban siendo confundidos en la teología, ¿no? Estaban recibiendo otras versiones, estaban recibiendo un mensaje diferente al que Pablo les había enseñado sobre nuestro Dios. Entonces, en esta instancia, el apóstol escribe esta carta justamente para eliminar todo tipo de dudas, ¿no? Y recordar lo que Dios había hecho. Esta gente de Colosas que eran creyentes, por eso Pablo habla con ellos. Inicialmente hace una introducción, una parte teórica, les habla del fundamento de la fe, y ahora en estos versículos que vamos a ver les dice, bueno, muchachos, ahora es momento de poner en práctica todo aquello que han aprendido. Y yo les voy a pedir no sé, Fer, Cari, alguno de los chicos que quieran leer el pasaje. Lo tenemos ahí, si alguien lo quiere leer para que todos lo escuchemos. Esposa, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Marido, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todos a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Muy bien, muchas gracias. Y yo tengo por acá la versión Reina Valera, que es muy similar a esto que recién compartió nuestra hermana. Y me gusta el título de estos versículos porque dice deberes sociales de la nueva vida. Pablo sabía que estos hermanos de Colosas habían conocido a Cristo y los insta a que vivan una vida nueva conforme a la nueva identidad que tenían en Cristo,
¿sí? Esto de nueva nos lleva a pensar en aquel versículo que dice que cuando estamos en Cristo, todas las cosas, todas las cosas viejas pasaron y de ahora en más son hechas nuevas, ¿no? Y Pablo está diciendo esto. Bueno, todo lo que eras antes, todo lo que hacías antes, toda la vida que llevabas antes en cuanto a lo familiar y en cuanto a lo laboral, bueno, quedó atrás. Ahora arrancamos de nuevo. Empezamos con algo diferente. Y a mí me gusta comparar las versiones, ¿no? Y la nueva versión internacional dice en estos versículos, tiene como título Normas para la familia cristiana. Y bueno, cuando uno habla de normas, entiende que es un lineamiento, pero el diccionario dice que es un principio o una regla que se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción. Por lo tanto, todo lo que Pablo está diciendo debajo de ese título es una norma, es una pauta. Es una pauta que es importante que vivamos quienes tenemos al Señor, aquellas familias que tenemos a Cristo, aquellas familias que tenemos una nueva identidad en Cristo. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a detenernos en ver puntualmente qué es lo que dice en cada uno de los lugares que ocupa el esposo, la esposa, los hijos. Arranca por la familia. Parecería que Pablo dice, bueno, ¿tienen una nueva vida en Cristo? Bien. Ahora empezamos por casa, diríamos, ¿no? Empezamos por la familia y después nos vamos a lo laboral. Después ya empezamos a ver cómo nos relacionamos afuera de casa. Y el versículo 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El apóstol Pablo habló en varias oportunidades sobre la relación matrimonial. Lo hizo en Efesios, ¿no? Y vuelve ahora a recordarles a la gente de Colosas precisamente cuán importante es esto, ¿no? Que la mujer esté sujeta. Y la nueva versión internacional dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y quise tener estas dos versiones porque son dos palabras fuertes, ¿no? El estar sujeta y el someterse, el estar sometida. Ni hablar en medio de esta sociedad donde vivimos, que hay tanto feminismo y que de repente la mujer, si pudiera exterminar al hombre del planeta, lo haría, ¿no? Pero qué pena que las personas que tienen esta idea acerca de lo que es el hombre no puedan ver la riqueza que tienen estos dos verbos, el sujetar y el someterse. Fer, ¿puedo compartir pantalla? Sí, podés compartir pantalla. Adelante. Dale, vamos a ver ahora cuál era la idea de Pablo cuando usó esto, ¿no? El de estar sujetas y el de someterse. Y vamos a ver que es algo distinto a como la sociedad lo ve. Téngame paciencia, tengo acá un montón de carteles. Ahí vamos. Arrancamos con este primero. Ahí estamos. Ahí vamos. Bueno, sujetar viene del verbo griego que Fernando nos va a decir cómo se pronuncia. Ajá. Crateste. Muy bien, gracias. Este verbo significa subordinar, obedecer, estar sujeto, que resulta de estar persuadido. ¿Qué quiere decir estar persuadido? Estoy convencido de que quiero sujetarme. Por eso más abajo aclaré. Consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona, pero es un acto de conformidad. De acuerdo a lo que Pablo está queriendo decir en la relación del matrimonio, no es que la mujer se sujeta porque la llevan de los pelos, como diríamos hoy en día, sino que ella está totalmente conforme con esto y entiende que esto tiene que ser así. Lo hace de su propia voluntad. A ver, no puedo pasar al... Ahí vamos. Ahora tenemos el otro verbo del que hablábamos, ¿no? Esto de someter. Este me resulta más fácil. Viene del griego upotazo, ¿no? Y dice que es una actitud voluntaria de dar, de coordinar, de asumir una responsabilidad llevando una carga, de acompañar. Entonces, desde este lugar
vemos que el rol de la mujer es asumir la responsabilidad de acompañar a su esposo en la tarea que le tocó, en la tarea que el Señor le dio, ¿sí? Y por la forma que está expresado, esto me encantó, refleja una idea de tiempo duradero y acción recíproca. Esto de someter es algo que no lo hago hoy y bueno, y mañana no tengo ganas y no lo hago, sino que en realidad me comprometo a someterme en un tiempo duradero. Y al ser una acción recíproca, no hay ninguna de las dos partes sometidas, porque de la manera en que la mujer se somete al esposo, es recíproco. El esposo también no es que se somete en cuanto a autoridad, ¿no? Pero esto tiene una pertenencia, es unida y vuelta en esta relación. Y es una actitud interna del corazón, es una decisión que la mujer toma. Ni hablar de que es el orden que Dios estableció para la familia, de esto no nos podemos olvidar, esto es así. Es importante destacar que Dios creó una estructura para la familia, ¿sí? Y vamos viendo que en esta parte los esposos son cruciales. Entonces esto nos lleva a ver de que la familia tiene dos personas como autoridad, ¿sí? Es decir, el esposo está sobre la esposa, ¿sí? Pero la esposa también tiene su rol, ella se somete, ella acompaña. Esta palabra es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Porque a veces escuchamos diferentes versiones y la idea de Pablo no es la idea de que la mujer esté ahí diciendo a todo que sí o que esté sufriendo por estar al lado de su esposo, sino todo lo contrario, es acompañar en amor a su esposo. Y Pablo cuando habla de esto lo hace pensando en ser misericordioso, ¿no? ¿Con cuántas diferencias nos encontramos cuando llegamos al matrimonio, ¿no? Y sin embargo es importante que en esta relación haya misericordia, ¿no? Por parte de la mujer hacia el esposo, sabiendo que es la autoridad que el Señor puso en el hogar, que el Señor puso sobre ella. Y vamos a leer el versículo 19, yo lo tengo por acá. Esta es la parte que le corresponde a la esposa, digamos, ¿no? O que Pablo le está recordando a los colosenses que debe ser el orden en la familia. Y el versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando leo esta palabra áspero, no puedo dejar de pensar en la lija. ¿Quién no ha pintado alguna vez? ¿Quién no usó una lija para sacar una pintura vieja, ¿no? Y quienes entienden, estuve averiguando, no quiero hablar de más, pero sé que las lijas se miden de acuerdo a la cantidad de granos, ¿no? Y por ejemplo, una lija de 180 granos, es una lija suavecita, pero sin embargo, aquella lija que tiene entre 12 y 50 granos es una lija muy áspera. Sea áspera, muy, muy agresiva, o sea suave, de cualquiera de las dos, raya, daña. Entonces, me impactó esto, ¿no? Que dice en este versículo, que los esposos no sean ásperos con sus mujeres. Y como decía antes, el apóstol Pablo había hablado en Efesios acerca de la relación del esposo y la esposa, y lo relacionó con la entrega de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Entonces, el amor del esposo debe ser un amor de entrega. No solamente decir que ama a su esposa, sino también demostrarlo. Por ahí leí un artículo en donde dice que el esposo está al servicio de la esposa, ¿no? Esta es la idea que tiene Pablo cuando habla de esto. Y quiero compartir también con ustedes lo que dice 1 Pedro 3:7, que lejos de ser áspero, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. En los versículos anteriores se está hablando acerca del rol de la mujer, similar a lo que estábamos hablando ahora en Colosenses, y ahora le habla a los maridos y dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas
de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, traten a las mujeres sabiamente, dando honor como a un vaso frágil. Cuando habla de fragilidad, no está hablando de ser menos, está hablando de una fragilidad física. Entonces, lejos de ser ásperos con sus mujeres, tienen que honrarla, tienen que tratarlas con delicadeza, tienen que vivir sabiamente con ellas, ¿sí? Porque dice que son coherederas de la gracia de la vida. Esto indica que también son importantes para Dios. No es que Dios lo pone al hombre como cabeza y bueno, y arréglate. No, Dios también está considerando a esta mujer, a esta esposa, como coheredera de la gracia de la vida. Y pensando en lo que es el matrimonio, es una institución fundamental dentro de la familia. Venimos por ahí de generaciones. Fer decía, bueno, que ya estamos todos ahí en la misma camada, y tal vez venimos de generaciones en donde el papá trabajaba todo el día, la mamá se dedicaba a sus hijos, y bueno, no, el papá trabajaba 12 horas, no había tanta relación, esta mamá se abocó a sus hijos. ¿Y qué pasaba cuando los hijos se casaban y se iban, ¿no? Con estas madres. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas mujeres que por ahí tuvieron 3 hijos, que se casó su último hijo, y bueno, y ahora se encontraba con este marido y eran como extraños, ¿no? Y cuán importante es dedicar tiempo a tu matrimonio, compartir, compartir, ni hablar devocionales, la palabra de Dios, pero también encontrar el momento, durante el día, el momento justo como para poder charlar, cómo estás, qué te pasó, para intercambiar lo que pasó en la vida de cada uno de ellos. Saben que es interesante pensar en que si esta estructura del matrimonio viene flaqueando, es difícil después que la estructura que sigue, ya sea los hijos o las familias extendidas, es difícil después de manejar. Es súper importante que el matrimonio esté fuerte, esté consolidado. Como matrimonios tenemos que tener en cuenta, como esposa y como esposo, tenemos que tener en cuenta que hay diferencias. Dios tuvo una idea genial al unirnos en matrimonio, porque somos complementos, porque individualmente somos totalmente distintos, ¿sí? Somos totalmente distintos porque Dios nos hizo distintos físicamente, emocionalmente, pero también somos distintos porque traemos diferentes historias familiares. Ni mejores ni peores. Cada uno llega al matrimonio con su historia familiar, ¿no? Es otra de las cosas que cuando uno se casa tiene que aprender a unir, a solidificar, lo que hablaba antes, ¿no? A ser misericordioso con la historia que trae mi cónyuge y mi cónyuge conmigo, ¿no? El poder entender lo que al otro le está pasando y no querer que sea como soy yo, porque en realidad Dios nos formó a cada uno totalmente diferente. Y otra de las cosas que quería compartirles es que la función del esposo en relación a su esposa y en relación a la familia es velar, es conocer cuáles son las necesidades, ya sea de su esposa como también la de sus hijos. Y la función de él es proveer. Es importante también tener en cuenta algo que recién hablábamos con Fer, pensar en que cada uno, esposa y esposo, es responsable de su vida espiritual. En estos versículos que leímos, no hay un condicionamiento. No dice, mujer, sujétate a tu esposo si te trata bien. No, dice que te sujetes. No dice, esposo, honra a tu mujer, cuídala, no seas áspero con ella. Si no te gusta como cocina, no lo hagas. No, no hay un condicionamiento. Pablo les está recordando esto a los colosenses. Mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos. Hombres tienen que amar a sus mujeres, no tienen que ser ásperos con ellos. Cuando leía esto pensaba en el perdón, por ejemplo, ¿no?
yo no soy quien para no perdonar al otro. Sí o sí tengo que perdonar, no importa lo que hizo, porque Dios también nos perdona más allá de lo que hayamos hecho. Y en esta relación, también lo leímos en el versículo 23, todo lo que hacemos los hijos de Dios es como para el Señor. Entonces, más allá de que yo no esté de acuerdo con lo que opina mi marido o con la decisión que va a tomar, yo debo sujetarme. Si estoy totalmente convencida de que va a cometer un error, bueno, tengo que orar por él y pedirle al Señor que le muestre lo mismo que a mí. En el caso del esposo, si hay algo de la esposa que no comparte, bueno, orar por ella, poder hablarlo, pero no dejar de amarla, no dejar de cuidarla, seguir siendo con ella, como vemos acá, no ásperos, sino honrarlas, tratarlas como vaso frágil. El tema familia es difícil en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque pensaba en estos días, está todo tan mezclado, ¿no? Está todo tan... Aún hay matrimonios en donde por ahí cada uno hace la suya. Y está bueno poder en este tiempo rescatar esto que nos enseña la palabra, acerca de la estructura que Dios creó para la familia. Esta es la estructura. Y en medio del mundo en el que estamos, nosotros tenemos una solución. Empecemos por casa, empecemos por nuestras familias. Empecemos aconsejando a la familia de nuestros hijos, ¿no? Es importante que desde el lugar de iglesia no nos quedemos solamente con que creemos en Dios, con que estamos bárbaros porque Dios nos bendice, nosotros, mi familia hace lo que a Dios le agrada. Creo que tenemos un gran desafío como hijos de Dios en mostrar cuál es la familia que Dios planeó y de qué manera la planeó. Por eso decía que es importante, vamos en esta primera etapa, hablando de esta relación de la esposa y el esposo. Es fundamental que esta relación sea fortificada. El versículo 20 se va a otro tipo de relación dentro de la familia, la relación de los hijos con los padres. Y dice, el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. En la familia, la esposa se sujeta al esposo, el esposo es la cabeza del hogar, y los hijos obedecen. Hay una definición que me gustó y la quiero compartir y dice que obedecer significa escuchar con atención para ejecutar la orden. Yo no sé si hay hijos hoy acá, estamos hablando de hijos que aún estén en el hogar con sus padres, pero esta es la idea, esto es lo que Pablo dice, que los hijos deben escuchar para obedecer la orden. Es la responsabilidad, todo lo que pase con nuestros hijos mientras que están en nuestro hogar, es nuestra responsabilidad. Y también es una de las cosas por las que vamos a dar cuenta a Dios. Ahora, ¿cómo hago para que mis hijos me obedezcan? La Biblia, como yo digo cuando trabajo con los chicos, nuestro manual de instrucciones para la vida está llena de consejos que nos lleva justamente a ver cómo poder encaminar, cómo poder guiar a nuestros hijos, cómo poder enseñarles en el amor del Señor, ¿no? Dice Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es curioso pensar en que en este seas de larga vida en la tierra, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 6, tiene más que ver con la calidad de vida que con la cantidad de años. Hace más que nada referencia a esto. En el hogar, la tarea de los hijos es obedecer. Ahora vamos a ver cuál es la tarea de los padres. Pero la obediencia de los hijos tiene que ver con una actitud del corazón, ¿no? Por eso, como padres, debemos chequear qué está pasando en sus corazones, cómo están, y poder encaminarlos, ¿no? Poder guiarlos en el amor del Señor, poder acompañarlos en su crecimiento, en su desarrollo.
Si un hijo no obedece a su padre, ¿cómo va a ser en la escuela para obedecer a sus autoridades? ¿Cómo va a ser en su trabajo cuando comience a trabajar? ¿Cómo va a ser con la autoridad de un policía que por ahí lo para en la calle? Es fundamental la obediencia. Hace un tiempo leía un libro, del pastor Greer, y él decía que creo que es la clave para nosotros, ¿no? Y es lo más importante. ¿Cómo un hijo que no obedece a Dios, que no obedece a sus padres, puede obedecer a Dios? Esta es la clave, ¿sí? También el enseñar a nuestros hijos a que obedezcan implica de que ellos también les va a ser más fácil obedecer a Dios. En esta estructura que Dios formó para la familia, los hijos obedecen, pero sin autoritarismo. Por eso hablaba antes, ¿no? De hacerlo en amor. Los padres no son dictadores. En todo momento, cuando Dios creó todo, pero ni hablar cuando creó a la familia, pensó en un espacio de amor, un espacio de comprensión, no un espacio de hostilidad, no un espacio donde, bueno, hay alguien con el látigo. No, Él lo pensó, en todo momento pensó a la familia, desde el lugar del amor, desde el lugar de contención. A lo largo de los años se ha ido desvirtuando a nivel social todo esto, ¿no? Ni hablar de los hijos que son amigos de los padres, ¿no? Y nos encontramos con hogares en donde los hijos son los que deciden y los padres son los que obedecen. Bueno, no sé cuál es la situación de cada uno de los hogares aquí representados, pero si quizá con todo esto que estamos viendo te hace clic y te hace ver algo, bueno, estamos a tiempo. En Dios siempre tenemos la posibilidad de dejar atrás lo que no está del todo bien y poder volver a comenzar. Esta estructura es dada para los hijos que viven en el hogar con los padres, ¿no? Que viven bajo el mismo techo con los padres. Hasta acá estos hijos tienen que obedecer, hasta aquí los padres son los que ponen las pautas, y hay algo que quizás suene gracioso, pero es así. Si en tu casa tenés un hijo de 40 años, él deberá obedecer las pautas que vos pusiste como papás, ¿sí? Ahí a veces en la sociedad se mezcla un poquito, no, porque mi hijo ya es mayor, pero las pautas del hogar siempre lo ponen los papás. Si sos papá solo, si sos mamá sola, tu hijo, todo el que viva bajo tu mismo techo, tiene que respetar las pautas. Como decía recién, no con dictadura, en amor, en el amor del Señor. Pero necesitamos que haya un orden, que haya un lineamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente a un hijo que ya no está en nuestro hogar? Nosotros tenemos un hijo que se casó hace 1 año y 4 meses, y todo llega. Fer, ya les va a tocar a ustedes también. Pero bueno, ¿qué pasa cuando estos hijos forman su propia familia? Cuando ya no están en el hogar. Y dice Génesis 2:24, yo tomé Génesis, pero en varios pasajes de la Biblia se reitera este versículo, estas palabras, y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este dejar, esta palabrita que parece que me están abandonando como mamá, este dejar tiene que ver con dejar de depender de la familia de origen, depender en lo económico, depender en lo emocional, depender en lo espiritual, ¿sí? Este hijo que se va de la casa y forma su familia, ya ahora es responsable de otra persona y empieza de nuevo el círculo, ¿no? Lo que hablábamos antes acerca del matrimonio. Este hijo ahora invierte en su matrimonio, invierte en esta nueva familia. Cuando digo invierte, estamos hablando no de lo económico, ¿no? Sino en cuanto a lo que él da. Ahora él formó otra familia. ¿Qué ocurre con su familia de origen? No se termina el amor, no hay un abandono. También como papás tenemos que dejar ir a nuestros hijos, ¿no? No tiene que ver con que no me va a ver más o que no me va a querer, sino que es diferente la relación ahora. Este hijo puede pedir
no recibir, sino que puede pedir un consejo a sus padres, pero la última decisión la va a tener en su casa junto a su esposa, ¿sí? No va a hacer lo que le dicen los padres, sí puede recibir un consejo, pero no va a decidir junto con sus padres. Y esto de dejar, es importante que lo tengamos en cuenta desde que tenemos a nuestros hijos, desde que son chiquitos. No es que mi hijo se pone de novio, se casa y ahí tengo que aprender a dejar. En realidad, todo tiene un orden. Si estamos invirtiendo en nuestro matrimonio, si lo más fuerte en nuestra familia es nuestra relación matrimonial, no deberíamos tener problemas cuando un hijo se casa y ya no está en nuestra casa. No tendríamos problemas en dejarlo ir. Esto es algo que como papás tenemos que entender desde que nuestros hijos nacen. Sabemos que Dios nos presta a nuestros hijos por un tiempo, sí tendremos que dar cuenta de cómo los educamos y demás, pero también es importante que podamos transmitirle a ellos que ellos un día se van a ir y que los vamos a dejar ir. O sea, no son una pertenencia nuestros hijos, no son nuestros. Y cuando se van, dejarlos ir para que formen su familia. Yo me quedo en mi casa, yo acompaño. Ni hablar, que bueno, todas las mañanas con mi esposo oramos por mi hijo Lautaro, que está soltero, pero también oramos por Santiago y por Luciana, su esposa. La oración de los padres siempre está, pero en cuanto a decisiones, en cuanto a la nueva vida que nuestro hijo eligió, él ahora tiene que poner nuevas reglas con su esposa en esta nueva familia que formó. Por eso también está bueno lo que leíamos antes, ¿no? Esto de honrar a padre y madre es algo de toda la vida, pero esto de honrar no quiere decir de que aunque yo esté casada, mis padres me van a decir lo que tengo que hacer. Honrar tiene que ver con reconocer todo lo que son ellos, que son quienes Dios puso para que me críen, en mi caso, para que me lleven al Señor, para que me eduquen. Y hoy, a los 92 años de uno y a los 84 de otro, los honro por todo lo que han hecho. Esto es lo que me manda el Señor, que los honre. Pero esto no da la pauta de que ellos puedan meterse en mi familia y decidir qué hacer. Quizá en la sociedad en la que en la que vivimos hoy, está todo medio mezclado y a veces nos encontramos con ese tipo de cosas, ¿no? De que por ahí los suegros opinan o que por ahí la esposa escucha más a sus padres que a su esposo, pero en realidad Dios nos está llamando a otra cosa, a la mujer estar sujeta a su esposo, al hombre a cuidarla, y desde ahí juntos formar una nueva familia. Esto ocurre con nuestros hijos cuando se van de casa. También en el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Quiero, antes de leer pasarles que me pareció que estaba bueno para sintetizar lo que veníamos hablando acerca del matrimonio. Cuando el compromiso es primeramente con Dios, la relación de pareja es más fuerte y mejor. Por eso hablábamos de que esta forma, esta estructura que Dios tiene para el matrimonio, si lo hacemos para Él, si en primer lugar lo ponemos a Él, si es algo que lo hacemos porque sabemos que a Él le agrada, esto es lo que hace fuerte y mejor al matrimonio. Y vuelvo al versículo 21 que decía esto, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Exasperar es provocar una gran irritación o un enfado, pero hacerlos enojar tanto, 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 a tal punto de que pierdan las esperanzas, ¿no? Y quería compartirles este versículo que dice, Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Los padres deben tener la sabiduría para conservar el balance entre la disciplina del Señor y el amor y el aliento que le damos a los hijos, ¿no? Que no pase esto que decía recién, que dice este versículo, ¿no? Que se desanimen, que no tengan esperanzas. En el temor de Jehová, como padres tememos a Jehová, ahí tenemos la fuerte confianza. Esto
va a dar esperanza a nuestros hijos. Los padres somos modelo de nuestros hijos, ¿no? En nuestra casa, en nuestro ambiente, en el día a día. Allí es donde los hijos aprenden. Somos conscientes, como decía antes, de que vamos a tener que dar cuentas a Dios también por esto, de cómo criamos a nuestros hijos. En el ritmo de vida que llevamos, tal vez pasemos poco tiempo con nuestros hijos, ¿no? Poder rever esto, de poder estar más tiempo con ellos. Es importante saber, conocer su corazón, saber cómo están, por dónde están, ¿no? Y guiarlos y acompañarlos, guiarlos en amor. Y otro versículo que quiero compartir pensando en esto de la familia, hablamos de la esposa, hablamos del esposo, hablamos de los hijos también, hablamos de los padres. Esta es la estructura que Dios armó para la familia. Cada uno, la esposa se sujeta, el esposo ama, cuida, provee, vela por su esposa y por su familia. Los hijos obedecen y los padres animan y no exasperan, no desalientan. Y me gustó este versículo para sintetizar. Tenemos acá este de Proverbios 29, sintetizar esto de la corrección a los hijos, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrección en amor. Esta imagen me da justamente un padre amoroso que habla con su hijo y que le indica qué es lo correcto. Y acerca de la familia, dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dos palabras re importantes para la relación familiar, ¿no? Para esta relación entre padres e hijos, entre esposos, sabiduría y prudencia. Si no tenemos sabiduría, pedírsela a nuestro Señor para que nos guíe en cada situación que tengamos que enfrentar como familias, como esposos, en la relación con nuestros hijos. Y ser prudentes. Ser prudentes en esperar el tiempo del otro, en saber qué le está pasando al otro, en conocer lo que está viviendo cada uno de los integrantes de mi familia. Eso es importante también, el poder conocer qué está pasando. Y me pareció que esta imagen era el mejor ejemplo de lo que Dios diseñó para la familia, ¿no? El orden, lo que yo decía antes, la estructura que Dios brindó, que Dios mostró, que Dios sugirió, que nos enseñó para la familia, ¿no? Dios, por sobre todo, el esposo como protector, como proveedor de la familia, obediente a Dios, la esposa sujeta a su marido, que ya entendimos lo que es estar sujeto, ayuda idónea y ejemplo, y los hijos obedientes y educados para Dios. Damos por sentados que todos somos creyentes, que conocemos a Dios y que creemos que es lo mejor que puede pasar a nuestra familia, es que Dios esté por sobre todas las cosas. Y me pareció muy, muy buena esta imagen, ¿no? Y le comentaba a Fer que desde la psicología sistémica hay algunos ítems que se consideran. La psicología sistémica tiene que ver con esto de que se considera la familia como un sistema, ¿sí? Como una pieza formado por varios integrantes, y lo que pasa con uno de ellos afecta a todos, ¿no? Y lo que vemos acá, en esto que contaba Pablo, que Pablo le estaba diciendo a los colosenses, justamente se refiere a esto, ¿no? Una familia en donde hay relación entre las partes, ¿sí? Donde hay relación entre los esposos, donde hay relación padres e hijos, y donde hay relación también los hijos con sus padres. Y de esta misma manera, la psicología lo que propone, que por ahí también nos ayuda a sintetizar un poquito lo que estábamos hablando, propone algunos ítems
que indican que hay relaciones familiares saludables. Una de ellas es, a ver, la corro ahí. Hay una relación saludable, hay relaciones saludables dentro de una familia cuando los padres han logrado estar bien diferenciados de su familia de origen. Es lo que hablábamos antes, cuando un hijo sale de nuestra casa y forma su nueva familia. Otra de las cosas es una separación clara de los límites generacionales. En un momento yo les decía esto de que a veces hay padres que son amigos de los hijos, hay hijos que deciden qué es lo que va a pasar en la casa. De esto está hablando en cuanto a los límites generacionales, ¿no? Los padres tienen una determinada madurez como para decidir y llevar adelante su hogar y poner pautas claras. Que las cosas no estén mezcladas, porque si miramos en nuestra sociedad, el otro día hablaba con una persona y me decía, uy, ¿cómo está todo? Yo no sé, y yo creo realmente que la base es la familia. Yo creo que en gran parte la sociedad y el mundo está como está justamente porque la familia se invirtió, porque la familia dejó de cumplir la función, la institución. Cuando yo estudiaba cívica me decían que la familia era la primera institución, ¿no? de la sociedad. Y yo creo que a través de los años y a través del modernismo y de las nuevas corrientes, en muchos aspectos ha dejado de ser la institución de la sociedad y ha negociado algunas otras cosas y ha mezclado las cosas. Entonces, algo que nos ayuda a ver si en una familia tenemos relaciones familiares saludables es una separación clara de los límites generacionales. También cuando existan percepciones y expectativas realistas de los padres acerca de ellos mismos, o sea, entre ellos, en el matrimonio y de sus hijos. Esto de tener percepciones y expectativas no es ni más ni menos que conocer muy bien a la otra persona. Conocer muy bien a mi esposo, que el esposo conozca bien a la esposa y también que los hijos se conozcan entre ellos. O sea, que el ámbito familiar, todos se conozcan, ¿no? Y sepan qué le pasa al otro, cómo es, cómo va a reaccionar frente a determinada cosa, qué piensa, qué siente, qué cree. Y esto nos va a llevar a expectativas realistas, ¿sí? Yo no puedo pedirle a un nene de 2 años que me lea en inglés un texto por ahí, ¿no? Esto no es una expectativa realista. Entonces, a esto se refiere, ¿no? A conocer bien a todos los integrantes de la familia. Los padres tienen una lealtad con su familia actual mayor que con la familia de origen. De esto hablábamos antes, ¿no? Esta es otra de las pautas de relaciones familiares saludables, ¿no? Que los padres entendieron que formaron su nueva familia y entonces son leales a esta nueva familia que han formado. Los cónyuges se priorizan cada uno de ellos y la relación del uno con el otro antes que nadie más, incluidos los hijos. Esto tiene que ver con lo que yo les hablaba antes, ¿no? Es importante que la estructura del matrimonio esté fuerte, que se conozca, que comparta, que tengan objetivos juntos, ni hablar, que busquen juntos a Dios. Si esta estructura está firme, el resto de la estructura, ya sea los hijos o familias extendidas, como les decía antes, eso va a ser más fuerte. La familia extendida tendrá un límite, entenderá que esta nueva familia es diferente, es otra, no es ni mejor ni peor, pero es distinta, ¿sí? Y los hijos serán más fuertes, no solo tendrán el modelo de un matrimonio de sus padres unidos, sino que también ellos buscarán repetir esta historia. Otra de las cosas es cuando se estimula el desarrollo de la comunicación y la autonomía de todos los miembros de la familia. Tendría que ver esto de la autonomía en el caso de los padres, de no fomentar a nuestros hijos una dependencia constante, ¿no? Esto de que no, vos no hagas esto porque te va a salir mal, voy, lo hago yo, esto de la sobreprotección, ¿no? De niños fomentar en ellos
en la medida en que tengan su edad, bueno, esto es para otro tema, para otro momento, pero en la medida en que ellos tengan determinada madurez, poder darles la responsabilidad acorde a esa madurez, ¿no? Y empieza acá a aparecer la palabra comunicación, tema clave en todas las relaciones. Después veremos en algún momento si hablamos de este tema, pero es fundamental la comunicación. Hay mucho para decir de la comunicación, porque la comunicación no es solamente hablar, pero es tan importante para la convivencia en una familia que exista la comunicación. Esto, los papás, tenemos que estimular en el hogar, el desarrollo de la comunicación, y nuestros hijos, todos los integrantes, ser autónomos, poder decidir por sí mismos. Y cuando existe una comunicación abierta, honesta, directa y clara para tratar cualquier asunto entre sus miembros. Quizá ahora ya no pasa tanto, pero en generaciones anteriores era, uy, que papá no se entere de esto porque se va a enojar, ¿no? O sea, por ahí en nuestras generaciones hemos visto un poco más todo esto, ¿no? Pero sin embargo, poder aprender a decir, mira, la verdad se me rompió el vaso, pa, mira, no sé, poder hablar claramente, poder compartir y que el otro pueda entender. Y en los últimos versículos, el apóstol Pablo, ¿cómo estamos con la hora, Cari? Estamos bien, tenemos unos minutos más, así dale. que dale para adelante. Dale, bueno, bárbaro, gracias. Bien, los versículos 22 en adelante, se los leo, así hacemos más rápido. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y ustedes han estado leyendo ayer, como decía Fernando, acerca de la relación matrimonial, que esto es lo que conviene en el Señor. Y me gusta el versículo 23 porque dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hasta acá podemos decir, esposa, sujétate a tu esposo porque lo haces para el Señor. Esposo, amada a tu esposa, cuídala porque lo haces para el Señor. Hijos, obedezcan a los padres porque lo haces para el Señor. Padres, encaminad, educad a tus hijos porque lo haces para el Señor. Y una vez más acá el apóstol Pablo vuelve a hablar de que lo que hacemos es para el Señor, y esto mismo lo aplica en la relación laboral, ¿no? El empleado trabaja y lo hace para el Señor. Lo hace como para el Señor, sabiendo que Él mira, más allá de que el jefe sea hostil. Es difícil, no es fácil, pero el Señor nos dice esto, que lo hagamos como para Él, porque por sobre todas las cosas, Él es el que está viéndolo, Él está viendo tu corazón. Similar a lo que hablábamos antes acerca de que los esposos cada uno vela por su vida espiritual. El Señor está mirando mi corazón si yo me sujeto. Está mirando el corazón de los hijos si obedecen y van a recibir su recompensa. Por lo tanto, en tu relación conyugal, en tu relación con tus hijos, en la relación laboral, donde estés, hace todo para el Señor. Y Pablo también les habla a los jefes, ahí en el 4.1, ¿no? Como que no creas que porque sos jefe podés hacer con tu empleado lo que vos quieras, porque vos también tenés un jefe en el cielo, ¿no? También tenés un amo en el cielo, a quien tendrás que dar cuentas. Y más allá de las injusticias, por ahí también mencionan las injusticias. Lo que para vos hoy es injusto, el Señor lo ve y Él se encargará de hacer justicia. Yo había hecho este
este dibujito así medio simpaticón, pero para tener en claro esto, ¿no? El jefe es justo y recto con su empleado, el empleado obedece a su jefe y ambos agradan a Dios. Sabemos que la vida del cristiano es eso, es a cada instante buscar agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos ama, aquel que nos dio una nueva oportunidad, como decíamos al principio, una nueva vida. Nos amó tanto que nos dio la oportunidad de una nueva vida. Y a modo de cierre, quería concluir diciendo esto, de que como familia está bueno que podamos chequear cómo está nuestra estructura familiar de acuerdo a lo que el Señor sugiere, que pidamos sabiduría, palabra que hemos mencionado también en esta mañana, que pidamos sabiduría a nuestro Señor para poder cumplir, para poder llevar adelante el rol que nos corresponde dentro de nuestra familia. Y yo no los conozco, pero si alguno de ustedes es nuevo en el Señor, no es tarde, podés empezar ahora, podés revertir alguna situación que te parece que quizá haya que cambiar. En Dios siempre hay una nueva oportunidad. Y si sos jefe o empleado, no te olvides de que lo que hagas en tu lugar lo tenés que hacer para el Señor, siempre amando al otro y siempre respetando al otro y siempre sabiendo que el Señor está sobre esto y el Señor es el que se agrada con nuestro comportamiento. Así que bueno, les dejo este desafío pensando en esto que Pablo le decía a los colosenses, en estas dos tipos de relaciones, ¿no? Como que Pablo dice, bueno, bien, fueron llenos por el Espíritu Santo, o bien, que se noten sus relaciones. Y puntualmente en esta mañana pensamos en la relación familiar y en la relación laboral.